Bueno, muchachos, muy buenas tardes, respetados estudiantes, bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los días lunes, módulo de geopolítica, un tema que nos apasiona, que nos encanta porque tiene que ver con todas las relaciones internacionales que pasan en nuestro día a día y en especial en esas relaciones internacionales. Ayer estaba comentándoles que les envié a través del grupo de WhatsApp varios periódicos europeos, pues más que todo españoles. Les mandé el ABC de Barcelona, les envié también Dinero y Negocios de Madrid, les mandé el diario El Espectador y les mandé el diario local, el diario de Lotún. Pues las comparaciones son odiosas, pero muy bueno que ustedes vayan como involucrándose un poquito en esa temática a nivel internacional. Vieron que la ABC Barcelona hablaba mucho de lo que ha sido el problema que vive antisemita, que vive Europa. Ellos han sido objeto de varios atentados antisemitas y extremistas, entonces la situación pues se ha complicado un poquito. Además de eso, hacen un análisis de la próxima visita que va a hacer el Papa a Irán. Y después de muchos años, ustedes saben pues de que el Papa Francisco se ha dedicado a hacer una actividad completa por todo el año, por todo el mundo. Y entonces esto es pues también hace parte de esas relaciones internacionales. Igualmente el documento, por ejemplo, de dinero habla de esos temas que vamos a abordar en relación a los recursos naturales y el diario El Espectador también hace pues como un recorrido por el país, los diferentes, aborda el tema de Odebrecht, aborda temas que son parte de ese diario trajinar político, económico y social de nuestro país. Entonces es muy importante. La única intención que tenía ayer era que cada uno, pues por ser domingo, le diera como, pues no los iba a poner a leer puntualmente, sino que le dieran como una miradita muy generalizada a todos y cada uno de esos temas. Bueno, yo ya tengo aquí temas de exposición. Hoy vamos a abordar los temas de teorías geopolíticas. Solamente me llegaron 4 trabajos, los otros no sé qué pasó. Los temas que tengo aquí, pues muy puntualmente tengo la OTAN, la ONU, Nicolás Speyman y la geopolítica británica, ni Mahan, ni ninguna de Ah, las otras profe, me llegaron. nosotros ya lo Entonces tenemos, o no sea, sé, ¿a dónde se lo no mandamos? sé, Al cuéntenme a ver correo. qué pasó. Don Uy, Carlos, ¿usted nos está escuchando? sí, señora. Ah, bueno, ¿usted escuchó No, lo que le acabo de decir la compañerita? no, Tatiana, no la escucho. Ah, bueno, profe, es Profe, que ¿usted me nosotros... escucha? Tati, hable otra vez. No la Profe, ¿me estoy escucha? escuchando. No. Profe, y ahí la estamos, pues yo por lo menos sí la estoy escuchando. Y yo no la escucho a ella, tan raro. ¿Será que me silenció? No, no, porque ahí te estoy escuchando yo. O los demás No. compañeros. Dani, ¿usted la está escuchando? También. A Dani yo lo escucho. Dani habla. Más, profe, sí, ¿me escucha bien? Sí, a Dani lo escucho, te escucho a ti, Sofía. Ahora escuché a Gerson Moncada. No Profe, entonces sé. me voy a salir y vuelvo y ¿Será que de entro, pronto espéreme. Tatiana vuelva a entrar o qué? No Sí, don sé. Carlos, ya va a ser eso y ya, porque es que ella es conmigo, pues Juliana, ella y yo somos un grupo y entonces pues nosotros la tenemos de diapositiva, entonces se la mandamos por el grupo, se la mandamos al personal o al correo. Pero No, ya la me lo mandan al correo mío porque tengo que tener la evidencia, pero sí, señor. igual entonces ustedes la pueden de una vez ahí colocar y explicar. ¿Cuál es el tema de ustedes? El de Mahan, ¿cierto? Sí, señor. Ángela Y es Juliana de Rojas, James bienvenida. Monroe. Bueno, entonces no, ustedes pueden, si quieren, de una Pues, vez vamos organizando pero entonces para que... espérame aquí con don Carlos por que Tati se conecte, porque me mata si ella no, si usted no la escucha a Bueno, ella. entonces mientras tanto yo voy abordando de manera muy general el tema de las teorías geopolíticas, pues para darle la entrada a lo de ustedes, ¿cierto? Entonces miren, esto es lo del módulo, Profe, les voy a compartir lo que dice el módulo.
Dice, las teorías geopolíticas corresponden a diferentes visiones territoriales y gubernamentales de esta ciencia, o sea, de la geopolítica. En consecuencia, se pueden identificar varias teorías, ahí está la de Mahan, la de Mackinder y la de Reiner. Todas estas teorías geopolíticas lo único que han hecho en el mundo es guiar las acciones exteriores de todos los estados durante el siglo XX y lo que va corrido de este siglo XXI. Don Carlos, ahí sí me escucha. Entonces comencemos, ahí aparece lo primero, que es lo de la geopolítica de Mahan. Ahí llegó Jorge Tabarquino. Jorge, buenas noches. Don Carlos, ahí no escucha usted a Tatiana, ¿cierto? No, no la estoy escuchando todavía. ¿Y Tatiana ya? No, no la escucho. Pero yo sí Profe, yo lo estoy escuchando, yo estoy hablando. Ahora sí ya la escuché, Tatiana, qué bueno. Pero espere, profe, que le hablaron las dos, le habló Julián y le habló Tatiana. Tati, háblele al profesor. Profe, ¿me escucha o no? Sí, Tatiana, Ya. escucho. Ah, bueno. Listo, Menos Juli, mal. háblele. Bueno, entonces, les dejo de compartir para que ustedes empiecen entonces con la sustentación del trabajo de la teoría geopolítica de Mahan. Pueden comenzar, Sofía y Tatiana. Ahí. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor, espere que me perdí. Listo, profe, espere pues. Entonces, aquí, ¿cómo se presenta? A ver. En la parte de abajo dice presentar ahora y ahí están las diapositivas, ábralas y listo. Ahí ven. Ahí está cargando, Sofía. Sí. Listo, ahí está. Listo. Bueno, pueden comenzar. Listo, buenas noches compañeros, bienvenidos. El grupo de nosotros está compuesto por Juliana, Ángela Juliana, Rojas, Tatiana Rosero y Sofía Martínez. El día de hoy les vamos a presentar Geopolítica Norteamericana, la teoría de Alfred Marsh y James Monroe. También pues, profe, ¿ya me escuchan todos bien antes de iniciar para saber si... La estamos escuchando perfectamente, no hay ningún Listo. problema. Entonces, bueno, bienvenidos. Nosotros le vamos a presentar la geopolítica norteamericana. Vamos a hacer primero una pequeña introducción de lo que es geopolítica, las características de la geopolítica, como primero que todo tener una base sólida de lo que es la geopolítica. ¿Listo? Por favor, compañera Sofi, pasamos las diapositivas si eres tan amable. Ahí la pasé. ¿La viste? ¿O es la siguiente? La siguiente, pues no es que no estoy viendo que cambie. Sí, ahí está en la primera todavía. Ay, pero yo ya la tengo aquí cambiando. Ya voy en las características. Ay, ¿qué será? Ahí ya tienes que devolverla un poquito. Ah, bueno, entonces. Listo, entonces como habíamos hablado en la clase pasada, yo voy a hacer también un poquito de introducción a lo que es la geopolítica. Y pues, bueno, profe, entonces la geopolítica es una disciplina que estudia los efectos de la geografía humana y la política y también las relaciones internacionales. ¿A qué se lleva esto? Que la geopolítica es una de las ciencias más completas que hay, ya que estudia tanto la economía, la psicología, la historia, la geografía y la ciencia política. En pocas palabras, es una ciencia muy completa que abarca el estudio de todas las fronteras. También él ya se encarga de realizar un estudio profundo de los recursos naturales, tanto de un país como de lo que hay en sí en todo el terreno mundial. Perfecto. Bueno, seguimos, Sofi. Características de la geopolítica. Ahí están viendo, es que no veo que Sofía haya pasado. Ahí está, ahí está. Sí, ahí están características. Listo, profe. Ya, listo. Qué pena. Bueno, profe, tenemos las características de la geopolítica. Tenemos 4 fundamentadas que combinan el estudio de la geografía y la política entre las otras disciplinas, como le indicaba, la geografía en el estudio internacional, la psicología, la ciencia humana, también la ciencia de los recursos naturales. Esto quiere decir que
que esta disciplina como complementa también la historia, nos basamos en que la geografía para todo eso depende de la historia y también se relaciona con lo que a los acontecimientos futuros. La ciencia, ¿por qué complementa la historia? Porque la ciencia geográfica y política, ¿por qué se complementan? Porque hemos tenido, como venimos de diferentes ciclos o diferentes siglos, cada ciclo ha venido mejorando o empatizando como las relaciones internacionales, nacionales de cada país, la cual nos ayudan a generar un mayor índice de relaciones, a lo que nosotros hemos venido cambiando esto para que las relaciones sean mucho mejor cada día y de que se puedan llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países para complementar lo que nosotros tenemos tanto como país como lo que podemos hacer y de lo que podemos aprovecharnos en otros países. También las relaciones políticas, que son uno de los complementos más poderosos que tenemos. Tener unas buenas relaciones políticas nos abre muchas puertas ante muchos países, o sea que eso es un plus para poder tener como el índice de que tener buenas estrategias a nivel mundial. Dice, ayuda a comprender los hechos del pasado a nivel político y social. Esto nos ayuda a no volver a cometer los mismos errores que veníamos cometiendo, digamos, antes. Esto nos ayuda a complementar de que cada día nuestras relaciones políticas y sociales ante los otros países y ante nosotros mismos sean mejor. También que retrocediendo en varios, hemos participado también de guerras, hemos estado como aliados estratégicos de países a los cuales son potencias en este momento, entonces también como potencializar eso. Se vincula con las relaciones internacionales, es lo que hay que hacer. La estrategia internacional es para podernos nosotros tanto mover nuestros recursos para poder hacer exportaciones, también para importar algunos productos que nosotros no manejamos, como productos ya terminados, como máquinas. Es súper importante tener buenas relaciones internacionales. Bueno, perfecto. A ver, esa segunda diapositiva, la teoría de Alfredo Mahan y James Monroe. Bueno, muy bien, es que no, las diapositivas... Profe, me falta una, yo creo que me falta la geopolítica en el mundo de las empresas. Listo, perfecto, sigue. Bueno, profe, mire, en el mundo hemos creado las empresas en los últimos años, han sido y han comenzado por adoptar una gran parte o una técnica utilizada como el estudio de la geopolítica para analizar en qué los sectores empresariales, en qué sentido usted, en qué país quiere usted invertir, por qué quiere invertir y qué le puede dar ese país. O sea, claramente tenemos muchas empresas colombianas en otros países que les han permitido tener desarrollo. Vemos netamente que nosotros somos uno de los mayores exportadores de aguacate que ahora tenemos en nuestro país también, con empresas como Amazon, empresas como Uber que son estadounidenses y que quieren invertir, y muchas empresas que han venido a invertir aquí por los recursos que tenemos y por el desarrollo de las políticas que hemos tenido ante ese país. También vemos como el emprendimiento está llegando a los otros países, el emprendimiento colombiano. No sé si puedan ver la imagen del chico que tiene un emprendimiento de tamales en Nueva York. Es una de las estrategias que él ha utilizado porque como emprender y mostrar la otra cara de Colombia ante el mundo. Sigue la geopolítica norteamericana. Esta la va a presentar mi compañera que ya les va a explicar a continuación. Míreme, pues que esto es muy complicado presentar. Buenas noches, compañeros. No es Carlos, complicado, esto es nuevo para mí, pero ahí le vamos haciendo. Ahí están viendo la diapositiva. Pero van muy bien. Sigue. Muchas gracias, don Carlos. Ahí ven la diapositiva. Sí, Juli, ve, sí, Sí, perfecto. Ahí la estamos viendo y la estamos escuchando muy bien. Listo, muchas gracias. Listo, vamos a hablar de Alfred Mahan. Él tenía dentro de sus principios, el que domina el mar, domina el mundo. Entonces vamos a conocer a ver quién era.
historiador y estratega naval estadounidense, ascendido a contraalmirante por sus méritos intelectuales, educador y estratega considerado como la persona que estableció los fundamentos de la historia naval moderna. En 1859 luchó contra las guerras de sucesión en el ejército de la Unión. En 1890 publicó su obra Influencia del poder naval en la historia. En 1902 fue nombrado presidente de la Asociación Americana de la Historia. Teoría de Alfred Mahan. La obra de Mahan conlleva a los Estados Unidos a cambiar de paradigma, ya que este propone que la Armada estadounidense, en primer lugar, debía dotarse de una flota y controlar el entorno cercano. En un segundo lugar, tenía la responsabilidad de estar presente en aquellas aguas más alejadas del territorio norteamericano. Y finalmente, estaba obligado a dominar el mercado y los puertos con el fin de fortalecer a través del mar el poder nacional de la economía. En sí, la teoría de Mahan, ¿qué quería? O que él en qué se enfocaba, en tres perspectivas, en la historia, la estrategia y la geopolítica, pues como antes la compañera no lo compartió. Algo que él tenía muy presente era que el mar era la respuesta a todo, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Ahí me están escuchando? Perfecto, ahí lo estamos escuchando. Ah, bueno, entonces ahí sí me escuchan bien. Listo. Entonces, él decía que aquel que podía dominar el mar, podía dominar a sus enemigos. En 1900, él veía que las grandes ventajas que tenían tanto en lo económico como en lo político siempre se basaba en el poder o en lo que se tenía pues como se tenía demarcado o que el país era dueño de las aguas. Uno de los grandes escritos pues, que él hizo fue la influencia del poder naval en la historia que fue entre 1660 y 1783. También hizo otra publicación en 1840, perdón, que fue creo que fue a raíz de la Revolución Industrial donde ya empezó a llegar la tecnología. Entonces, él quiso como introducir las estrategias navales ya adoptadas como el término con la tecnología que se venía pues en ese cambio de época. La importancia pues del control del mar y también era uno de los grandes, ¿cómo se dice? Ponentes pues de que luchaba, de que Estados Unidos tenía que ejercer el control por medio del mar a todas las partes del mundo. Por eso hizo presencia en Guantánamo cuando llegaron a Hawái y fue uno de los grandes proponentes pues, del Canal de Panamá. Y uno de los pues, que me gustó de lo que leí, que las guerras se ganan desde el mar, ya que el mar es el gran oponente que nos tiene vencedor. Muy bien. Entonces dice, el prestigio y fortaleza del Imperio Británico de la supremacía británica. Pues el comercio exterior era próspero, una muy buena y eficiencia marina mercante capaz de apoyar dicho comercio, una potente marina de guerra que pudiera ir en defensa de los barcos de comercio allá donde se necesitaran, una serie de bases marítimas en donde los navíos podrían reabastecerse y ser reparados. Listo. Acá profe, le hago un énfasis ahí, Sofi. Él afirmaba esto porque debido a las tropas británicas. Ah, no, ya le volvió. Habla. Pero ahí estaba hablando Tati, sí, no me estaba escuchando. El profe no me está escuchando. No estoy escuchando a Sofía. Ángela, no la estoy escuchando. A mí me escucha. Ahora sí. A Sofía, sí, a mí no. ¿Estás hablando? Bueno, de todas formas les voy a hacer una introducción muy breve. Espérese un momentico, don Carlos, que Tati nos va a compartir una información. ¿O tampoco escucha a Tati? No la estoy escuchando. Ahora la escuché, no sé qué problema tiene allá con el micrófono. Dígale que le mire la conexión a ver. Pero nosotros escuchamos a Tatiana. Tan raro y yo no la escucho. Y mire, Ángela, que a usted la escucha. Y nosotros también escuchamos a Tatiana normal, a las 3. Ahí sí. Profe, ¿me escucha?
Sí, ahí la escucho. ¿Qué Ahí me le escucha, hizo a bueno. ese? No, Bueno, profe, hágale pues. yo no sé, por acá mirando a ver si usted me escuchaba. Vea, profe, le voy a decir algo acerca de lo que dijo Sofía anteriormente en la diapositiva. Sí. Alfred se basaba mucho en esta teoría británica porque era lo que complementaba como también él tenía una serie de territorios coloniales los cuales proporcionaban materias primas que necesitaban para poder tener toda la industria naviera, porque ellos en parte lo que empezaron primero el dominio de los mares y luego con los dominios terrestres, para poder suplir todas las necesidades que tenía las navieras y todo lo que se proporcionaban los barcos. Era así como él complementaba estas 5 facetas para poder determinar la prosperidad y los complementos para poder tener una buena y eficiente, digamos, un eficiente como territorio, porque lo que ellos querían primero iniciar todo era tener buenos territorios para poder ganar, digamos, en cuanto a eso, las guerras, en cuanto eran los territorios para poder tener el dominio completo y total y desarrollar así un rendimiento para los norteamericanos, aprovechar los beneficios de la doctrina que ellos suponían que estaban haciendo en este momento y lo lograron porque en muchos territorios, como vamos a ver a continuación, Estados Unidos es uno de los que tienen más tropas militares en todos los continentes. Perfecto, muy bien. Y miren una cosa importantísima. Toda esta teoría de Mahan lo único que quería se fundamentaba principalmente en ese proceso, en esa hegemonía que venía desde la Edad Media, con el descubrimiento de América y las grandes potencias, como a través de, ¿se acuerdan de las carabelas, los barcos? Empezaron a conquistar el mundo. Entonces ellos siguieron con la idea y la teoría de Mahan se fundamenta, dice, el poder de una nación está en los mares. Bueno, continúa Tatiana y Sofi. Muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, don Carlos, lo que usted dice es muy real porque él se basaba en que el mar, pues obviamente, él decía que el mar era todo. Y lo importante es que no había otra forma de llegar a los territorios mediante el mar, sino solamente en barco. O sea, pueden ser varias clases de barcos, que submarinos, bueno, lo que sea, pero siempre va a ser tema de barcos. Entonces, que porque eso era muy difícil contrarrestarla con otro tipo, o sea, como encontrar un plan B si no era por barco. Entonces, eso era lo que él decía que era lo importante. Y para terminar, pues ahí la teoría todavía sigue vigente. Entonces, dice la necesidad de las bases navales o áreas para el control de ambos espacios. O aéreas. Áreas para el control, sí. Áreas para el control de ambos espacios. El dominio de todos los mares como esencia de todas las operaciones marítimas y operaciones navales posteriores a fuerzas armadas estratégicas divididas en 6 regiones, pues así como estamos, pues yo estoy proyectando ahí y como decía Tati, que Estados Unidos está en la mayor parte pues de las partes del mundo. Y algo que también me gustó mucho que él decía que para poder llegar a ser grandes controladores del mar, no se deben dividir, sino que las operaciones se deben de concentrar para que así se pueda hacer más fuerte y poder llegar a su cometido. Muy bien. Profe, y no solo eso, que él también tenía la doctrina y todavía se ha conservado, porque él era proteger el comercio exterior, o sea, proteger las grandes barcos, las grandes embarcaciones de aquellas. En esa época todavía habían piratas, protegerlos de que no les robaran para que hubiera un íntegro reembolso a la nación, para que hubiera más prosperidad para los norteamericanos. En cuanto a eso, él también se fundamentó mucho en tener varias estrategias de tener diferentes tropas armadas en el mar para poder responder a estos robos, a protección y también brindarles como ese apoyo a las empresas que habían en el entonces para poder apoyar la guerra. Muy bien. En eso pues como él se fundamentó. Excelente, muy bien. Sigue. Bueno, buenas noches. Continúo yo con la teoría de James Monroe. ¿Me escuchas, profe? Sí, yo sí escucho a Juliana, todos escuchan a Juliana. De pronto No, el profe sí yo no la estoy escuchando. Ahora, Sí, nosotros Profe, sí. ¿me escucha?
No, yo sí, don Carlos. No, yo no la escucho ahora y ahora Don sí la Carlos, yo escuché. creo que el de la conexión lenta es usted. Yo, pero sí, Sí, y señor. lo raro es cómo escucho al uno y escucho al otro y cuando ya hacen cambio no escucho. Bueno, hágale, Juliana, hágale. Ahí me Juli, escucha. que de pronto de un momento a otro llega. Aquí estoy revisando la conexión, pero bueno, Bueno, yo les voy a hablar de la teoría de James Monroe. yo voy viendo las Resulta diapositivas, que tranquila, Ángela. estas teorías se unen porque Alfred Mann era un fiel defensor del poder marítimo y también defendía la democracia basándose en la doctrina Monroe. James Monroe pues nació en 1758 y murió en 1831. Sophie, continúas, porfa. Sofía, si está escuchando, bueno, le ayudo. Sí, Bueno, estoy dice, escuchando. A ver, Juli, ahí. Listo, ahí. Bueno, James Monroe fue el quinto presidente de los Estados Unidos tras vencer la candidatura federalista en las elecciones de 1816. Antes de llegar a la presidencia, ejerció de soldado, abogado, delegado continental del Congreso, senador, ¿Qué será, gobernador, hombre? secretario de Estado y secretario de Defensa. Su mandato presidencial fue pues desde el 4 de marzo de 1817 al 4 de marzo de Tati y Sofía, ¿la están 1825. escuchando? Sí. Sí, señora Juliana, sí la estamos escuchando. No, yo sí, no la profe. escucho. Profe, Bueno. espere, Ángela. Profe, salga, le va a tocar a usted salir y volver a entrar Hágale, ¿cómo ahora no la escuchaba usted y de un momento a otro volví y la escuché? No sé, ya moví mi micrófono y de resto los escucho a todos. Y ahora rato que Ángela Juliana habló, la escuché. Y el problema es que no me puedo salir porque estoy grabando. Porque de pronto se nos cae toda esta grabación y entonces volver otra vez es tenaz. Sí, señor, tiene razón. Juli, siga hablando a ver si ya. Bueno, esa doctrina fue presentada por el presidente James Monroe en su sexto discurso y establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería visto como una agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. Esta fue tomada como una proclamación de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo, en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica. a lo que ellos también decía América para los americanos, que defendía esto, que Estados Unidos veía América como el fruto de todo, o sea, de lo que ellos podían sacar, lo que ellos podían ganar, y también como permitirles liberarse de Europa, porque nosotros siempre estuvimos dándole todas nuestras riquezas, siendo explotados por los europeos, más que todo por los españoles. Entonces lo que pretendía Estados Unidos era que nosotros nos liberáramos tanto de la explotación que hacía los europeos con nosotros, como también para que ellos tener en parte un dominio de América. Y lo podemos ver, las relaciones con Estados Unidos son fundamentales para cualquier negocio, para cualquier movención, para cualquier exportación, importación. Las negociaciones con ellos se han complementado mucho porque debido a esto, ellos, sí, todavía la teoría sigue vigente, ustedes todos vemos las negociaciones que se mantienen con Estados Unidos, siempre deben de ser buenas porque si no nosotros como Estado estamos como siendo discriminados porque Estados Unidos es una gran potencia y todavía aún así ellos seguían demostrando en ese tiempo de que el fruto que nosotros le podíamos brindar a ellos era todas nuestras riquezas pero y recursos. se lo puede poner, así que para eso no hay límites. Sofía está hablando, se le quedó prendido. Se le quedó prendido ese micrófono a Sofía. Sigue, Tatiana, muy bien, Bueno, muy bien profe, lo que estás contando. Y pues también, profe, que era también como se podía ver, mire, o nosotros todos los países de América en sí tenemos nuestros mayores negocios o como lo vemos
con Estados Unidos. Entonces, esa teoría está vigente y sigue vigente a través de, ¿qué? De buenas negociaciones que tenemos con ellos, políticas nacionales que hemos desarrollado. Ellos que nos liberaron de la explotación de Europa y nos ayudaron a crecer como nación. A cada una de nuestras naciones nos aportó el crecimiento estratégico, o sea, la alianza con ellos es una alianza estratégica que nos permite tener primero tener políticas de Estados Unidos, como lo pudimos ver, que ciertas relaciones no se pueden con ciertos países porque nosotros tenemos una alianza estratégica con ellos, pero aún así nosotros lo hacemos bajo la mesa, como se dice. Cuando no se podía comprarle a China porque ellos eran o mejor dicho, a Huawei. Todos sabemos la historia de Huawei, que no sé, por las peleas comerciales que tenían con Estados Unidos, se fueron como suspendiendo las compras a ellos. Aún así nosotros seguimos trabajando bajo la mesa porque también puede ser una alianza estratégica de otros países. Entonces también vemos que los estados, hay muchos estados declarados libres, los cuales están asociados a Estados Unidos, como lo podemos ver Puerto Rico. Es un estado libre, pero está asociado a Estados Unidos, el cual sigue políticas internas de Estados Unidos, pero es libre. O sea, no tiene ellos que ver como tal con solamente cumplen unas políticas para estar entre los estados de Estados Unidos. También el establecimiento de la diplomacia, que es lo más importante, yo creo que aquí, y también que él indicaba que América es para los de Norteamérica, o sea, relativamente aún así vemos la teoría vigente. Estados declarados y la expansión de territorio, o sea, usted ve acá el apoyo que tiene Estados Unidos con Colombia, cuando pasaba lo de Venezuela, que habían unas tropas militares en Colombia, o sea, todo lo que ya es denominado entre, digamos, disputas por terrenos, Estados Unidos es el que como que señala qué se puede hacer, de qué limita y hasta dónde se puede hacer. Yo creo que eso es una de las teorías que todavía entre Monroe y James siguen, de Monroe sigue vigente, y también la de Mahan también está vigente, sí, de forma diferente, pero aún así las seguimos teniendo, profe. Miren que hay una cosa que es muy importante. Cuando se pensó que de pronto con la invención del avión de pronto iba a golpear muy fuerte a la parte naval, se dieron cuenta de que no fue así. La parte del mar siguió, y hoy por hoy los grandes puertos del mundo siguen mandando la parada, las mercancías siguen llegando a los grandes puertos. Ya, por ejemplo, uno cuando va a Buenaventura, y yo me impresionaba al comienzo cuando me decían, ese es un barco que trae 9.000 contenedores, y luego cuando vi uno de 16.000 contenedores y todos los carros uno ahí es donde se da cuenta de que esta teoría de Mahan es una cosa impresionante, cómo el dominio del mundo sigue a través de los océanos. Y además de eso, lo que tú dices acertadamente, con esta teoría de Monroe y de Mahan, se pudo derrotar ese poder europeo sobre el continente americano, porque toda la Edad Media, lo que fue esa expansión de los grandes navegantes británicos y españoles, fue una cosa loca, y finalmente los norteamericanos lograron ayudar un poquito para sucumbir y tratar de quitarse en ese yugo de ese poder británico que se tenía sobre los océanos. Bueno, sigue, Tatiana, muy bien. Y Sofía, bueno, profe, sí. Qué pena, Tati. Profe, cuando terminaron, muy bien. Bueno, es que el profe no me escucha. ¿Me parece? ¿Hay alguna pregunta del grupo? Sí. Está hablando Juliana. Juliana está hablando. Ah, Juliana la que está hablando. Hágale, Juliana. Sí, Juli, sigue. Profe, ¿me escucha? No, pues bueno, muchachos, le cuento que en lo que estaba diciendo Tati, que decía la doctrina de América para los americanos, pues para los estadounidenses fue muy bien recibida, pero para los europeos pasó inadvertida, o sea, para ellos nada que ver. Y también
uno de los puntos de esta doctrina era, pues para Monroe era no crear nuevas colonias en las Américas y la no intervención en los asuntos internos, ya que esta doctrina presentaba una advertencia para la Santa Alianza y para la Gran Bretaña, porque ya se habían independizado. Entonces ahí como adicionándole un poquitico a todo lo que Tati ya dijo. Listo, don Carlos. Listo, Sofi. Bueno, muy bien, niñas. Entonces, el ¿Tienen grupo alguna duda, pregunta? ¿tienen alguna pregunta para hacerle a Tatiana, a Ángela Juliana o a Sofía en relación a esta primera teoría? Primera teoría de geopolítica, la de Mahan. Pues por ahí alguien alzó la mano. ¿Alguno del grupo tiene alguna pregunta para hacerle? Daniela, dice que hay, alzó la mano, no, ya la bajó. Daniela, hágale. Daniela, bien pueda, pregunte. Algo que no sabemos averiguamos, pero hágale, con confianza. No, don Carlos, nadie. Nadie, parece que nadie. Bueno, entonces estuvo todo muy bien. ¿Quién quiere continuar? Seguimos con la segunda. Nosotras, profe. Valentina y Valeria. O le doy la oportunidad aquí a los tres. Carlos, ahí no está escuchando. Valeria. Valeria listo. y Valentina. Sí. Bueno, Valeria y Valentina. Entonces, ¿cuál es la de ustedes? La británica, profe, la teoría británica. Ah, bueno. Ustedes tienen ahí la imagen. Ah, sí, yo ya la tengo aquí. Ya la voy entonces a proyectar. Listo. Para que ustedes entonces la expongan. Perfecto. Ya la voy aquí la voy bueno, listo, ahí la estoy compartiendo, pueden comenzar. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Bueno, perfecto. Bien pueda Valeria y Valentina. Esto es todo de ustedes. Muy buenas noches para todos. La teoría que nos tocó, como decía anteriormente mi compañera, es la geopolítica británica, teoría de Herford John Mackinder. ¿Ya comenzaron? Sí, señor. No escucha. No la estoy escuchando, tan raro. No, y nosotros, y está exponiendo Valentina y sí la estamos escuchando, don Carlos. Imagine. Se escucha perfecto. Y yo a ella no las escucho, tan raro. ¿Qué será? ¿Qué será lo que pasará aquí con esto? Espere, yo me desconecto y A vuelvo y mirar, me a ver. conecto. ¿Por qué no nos volvemos a conectar todos? A ver. Profe, y si desconecta de pronto los audífonos y pone el altavoz. Sí, voy a mirar. Vale, hable, a ver si... ¿Sí me escucha, don Carlos? No, ahí quedó fue con un ruido. ¿Alguien tiene un ruido? Póngase los audífonos otra vez. Hágale, que ahora sí la estoy escuchando. Sí, profe, ya. Sí, ahora sí. Bueno, como les venía diciendo, vamos a hablar de la teoría de Halford John Mackinder, presentada por Valeria Castaño Perdomo y mi persona Valentina Londoño Bedoya. Perfecto. Halford John Mackinder nace el 15 de febrero de 1861 y muere el 6 de marzo de 1947. Él fue un geógrafo británico que realizó sus estudios en la Universidad de Oxford, donde fue nombrado primer profesor adjunto de geografía en 1887. Adjunto quiere decir que daba sus clases por medio tiempo, para que me entiendan. Este cargo fue en el que se mantuvo hasta 1905. Mackinder pues, crea la teoría del Horlen, la cual nos plantea un control sobre las riquezas y los recursos naturales en la zona de norte y central de Eurasia. Esta sería pues practicada en el centro del poder político. Esto dice que el que domine esta teoría dominará el mundo y frente a otras potencias lo que reside en una fuerza para un control con respecto a los mares. Siguiente, profe. Ya.
Bueno, la conquista del mundo. A principios del siglo, profe, te adelantaste, es la otra. Bueno, a principios del siglo XX, el geógrafo Mackinder elaboró una teoría para comprobar qué potencias dominaría el mundo. En 1904, el político y geógrafo inglés Helford John Mackinder ideó una teoría generalista sobre el pasado, presente y futuro del poder mundial. Esta teoría llamada teoría del Heartland o del corazón continental. Esta afirmación parte desde el Imperio ruso a la Alemania nazi, pasando hoy por el gigante chino, que quiere decir lo que conocemos como el gigante asiático. China es el tercer país más extenso del planeta y es uno de los países más influyentes del mundo. Se decía también que quien controlaba esta zona de Asia Central, Rusia, y Asia Central de Siberia, tenía la posibilidad de controlar el resto de Asia y Europa. Lo que sería un dominio mundial, lo que esta profecía geográfica llega hasta un estado, pues un punto de que se pudo haber cumplido, igual la siguen como manejando, pero como tal, pues no hay una afirmación. Muy bien. Una idea sustentada en la historia. Es que el profesor se adelantó. No, yo estaba, vea, es que mire, la 3 era esta. Y la 4 es esa. Sí. Yo no me había adelantado. Voy. Sigue. Sigue pues. Una historia sustentada en la Una idea historia. sustentada en la historia. Muy bien. Mackinder introducía la idea de que históricamente el poder se había expandido por un medio geográfico determinado. Hasta la edad moderna del siglo XV, la expansión se había dado a través del medio terrestre, gracias al caballo y los ejércitos montados. En este siglo XV también se da el desarrollo de expansión en cuanto a la navegación ultramarina. Es decir, que hay como una expansión más rápido y deja de ser la tierra como el modo de transporte, sino que ya también pasa a ser el mar, como el más rápido y eficaz. Allí en esta antigua también los hunos comenzaron una expansión desde la zona de Mongolia y Asia Central, hacia el resto de Eurasia. Esta expansión fue un motivo para la construcción de lo que conocemos la Gran Muralla China. La otra propia siguiente. Dos potencias enfrentadas por el control mundial. El medio siglo posterior estaría marcado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora sí había verdaderamente una potencia marítima con una capacidad de despliegue mundial. Entre Estados Unidos, una potencia terrestre de enorme extensión con muchos recursos y una industria potente y un ejército numeroso y bien armado, que además controlaba el Hurling de la Unión Soviética. Aquí el modelo de Mackinder nos habla sobre la lucha contra los gigantes que empezaba a cuadrar. También se presentó aquí un inconveniente que amenazaba pues con la parte nuclear, lo que hizo que se impidiera cualquier expansión por parte de las dos potencias, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Muy bien. Básicamente, pues esta teoría dice que los países pues, más poderosos que crean sus propias reglas y están haciendo valer su potencial quieren controlar los territorios, puesto que esto les brindará un poder económico y también militar. En otras palabras, esto sería un juego geopolítico donde Mackinder quería advertir a esos líderes del mundo que deberían tener cuidado pues con ciertas redistribuciones de las fronteras. Y esto se da pues tras la Primera Guerra Mundial, que trajo como consecuencia pues una reorganización de fronteras, la cual pues sigue influyendo pues a medida de la geopolítica. En aquella época pues los océanos también eran denominados por la Marina Británica. La Marina Británica es la rama del servicio más antiguo del Reino Unido para la guerra naval de las Fuerzas Armadas. También se decía pues que esta zona que se llama
Horlen quiere decir el corazón de la tierra de Eurasia, y la cual se extendía por todos los territorios pues, de Asia Central, llegando a los bosques y llanuras de Siberia. Esto tenía pues muchos recursos sin explotar, como el carbón, la madera y los minerales, lo cual sería pues la clave para que los países que tuvieran cierta ansia de poder y buscaran convertir el Horlen en una base militar gigante y finalmente pues dominarán Eurasia y África, y así se convertiría esto en la isla del mundo. Bueno, muy bien. Bueno, a continuación continuamos con China, candidata a potencia terrestre. Cuando Mackinder elaboró la teoría a principios del siglo XX, es poco probable que él estimara que China en estos momentos sería una potencia, por varios factores pues que en ese momento de pronto no se analizaban, pero China, a través de su disciplina y de su enfoque, después de la guerra comercial, pues en la que, por ejemplo, en este momento sabemos que está atravesando con Estados Unidos, en este momento está siendo una potencia, no solamente a nivel, o sea, codeándose con países muy grandes, sino también bajando también la economía de Estados Unidos. Esto lo logró China a través de la inversión extranjera, es decir, como decía Vale, lo que hizo es que al dominar ciertos puntos estratégicos le abría paso a China para crecer notablemente y ser una potencia como lo es hoy en día. China lo logró a través de, como les indicaba anteriormente, la inversión extranjera, abriéndole y ofreciéndole licencia pues a los empresarios para que crearan empresas libremente. Exportación de maquinaria de equipos a bajo costo, en la cual al hacer estas exportaciones hacían alianzas pues con países grandes, incluyendo Estados Unidos y en sí varios, que así se iban codeando o haciendo alianzas a través pues del comercio, ¿cierto? A pesar de que Mackinder nunca sintió como cierta atracción hacia China, él sentía más atracción hacia el imperio ruso, que en aquellos años llevaba muchas reformas políticas y económicas, lo cual todo apuntaba a que iba a ser una potencia pues superior a esta. Bueno, por encima de estas cosas, pues China también estaba ofreciendo, como todos sabemos, mano de obra muy barata, y hizo que las migraciones de Estados Unidos, migraciones de grandes empresas de Estados Unidos a China, y pues aumento del sector privado de la nación pues de China de un 50% del Producto Interno Bruto al 60%. Bueno, ya, profe, la siguiente diapositiva, por favor. En ese entonces casi estalla una guerra entre Britania, Rusia, en Ámsterdam y en India, por el control de Asia Central, es decir, del corazón del mundo, como lo llamaba él. Aunque ya se sabía que este lugar le pertenecía en mayor cantidad a los rusos, al imperio ruso. Pero aún así seguían disputando, ya que sabían que quien dominara este lugar, como decía Valentina, pues era rico en muchos recursos, y quien lo dominara iba a tener el control, no solo tendría beneficios para la nación como tal, sino que tendría recursos para negociar con otros países que estuvieran muy grandes o que estuvieran a otro nivel, por decirlo así, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en aquel entonces ya surgió lo que es la Segunda Guerra Mundial con el tema pues de los nazis, donde lo que hizo Hitler fue conquistar, o bueno, ir prácticamente ganando esta guerra con la teoría de Mackinder. Para mala suerte pues de los nazis, cuando ellos invadieron cierta cantidad de Europa, o por no decir pues que gran parte, y cuando ya los nazis entraron a invadir la Unión Soviética, que era pues lo que llamaban como tal como el corazón del mundo, ¿cierto? Sí.
los aliados lo derrotaron y ocuparon Alemania y lo revirtieron, es decir, dividieron Alemania, lo cual pues obviamente los tumbó totalmente, y los tumbaron los ingleses, los franceses, estadounidenses y soviéticos, lo cual pues en este momento se puede ver que los estadounidenses, o sea, son países que en este momento, aunque no tengan tal poder como en aquel entonces, lo siguen teniendo y lo siguen manejando. Muy bien. Profe. Y la potencia mundial del siglo XXI. Cuando, o sea, en ese momento que se está empezando el siglo XXI, las personas pues que iban dominando como todo eran aquellos que tenían armas, mayor armamento, mayores caballos, mayor ejército capacitado pues como para estas guerras, ¿cierto? Igual en algunas partes de Europa, no todo fue del mismo control. Igualmente no se puede decir que tuvo un control completo, pero en este momento, qué pena. Bueno, la guerra fue a tal punto que casi desaparece la Unión Soviética, pero aún así resurgieron a través de muchos procesos de los cuales, por ejemplo, ahora se ve pues que no es tan interesante como las guerras como tal, sino que ya hoy en día, ahora es la guerra más comercial que afecta más que una guerra de armas. Y ya esa, como tal, sería todo. Bueno, y esa es la biografía, perfecto. Bueno, voy a dejar de presentar. ¿De pronto alguien del grupo tiene alguna pregunta para hacerle a nuestras queridas estudiantes? ¿Alguno del grupo? Este es un tema muy interesante porque miren ustedes cómo Mackinder trata de mostrar esa hegemonía y lo que decían en la sustentación las estudiantes. Para él era muy atractiva la Unión Soviética, y cuando se enfrentan británicos y rusos y la Unión Soviética en Afganistán, es aprovechado prácticamente por Alemania. Alemania lo que quería era esclavizar y que se hablara solamente, es más, era la implementación de la raza aria en el mundo, y ese era el papel de los alemanes. Pero lastimosamente, pues, y gracias a Dios, pues Alemania no logró esto, porque si no, imagínense ustedes, con todas las atrocidades que cometió Alemania, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, hoy por hoy, pues imagínense qué sería del mundo. Pero igual se logró de que de pronto cambiara un poquito el escenario mundial, y aquí sobresale una cosa muy importante que los estudiantes lo han comentado: la estrategia militar. Esa estrategia militar juega un papel fundamental para ese desarrollo. Miren ustedes cómo la geopolítica es utilizada como estrategia militar para poder dominar el mundo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, no, nadie quiere hacer preguntas. Bueno, hoy han estado como muy ahí paraditos. Bueno, ¿quién continúa de los grupos? Muy yo, bien. Profe, yo entonces, que tengo a los alemanes. Valentina y Valeria. ¿Quién más quiere continuar? Yo, profe, ¿me escucha? Entonces voy aquí a... Don Carlos, No. Sofía, no. ¿Quién sigue? Gerson. Dani. No, Estamos espero, pailas. No, porque estoy pailas. Gerson va a seguir. ¿Cuál es el tema de Gerson? El de los alemanes. El de los alemanes. Bueno, entonces, ¿usted tiene las diapositivas? Sí, profe, yo ahora se las envío. Por bueno, favor, entonces, la pantalla. Proyéctelas usted ya ahí mismo y aquí lo escuchamos. ¿Listo, Gerson? Listo. Espere, profe, que ya va a empezar a compartir. Profe, una pregunta: nosotros los que estamos proyectando, ¿ahorita le tenemos que mandar las diapositivas o ya con lo que usted vio basta y sobra? Está hablando Sofía, ahora sí.
Ya pueden ver mi pantalla. Listo, Profe, perfecto. Hágale, no haga y no hacerle. Listo, profe, hasta ahí entonces se ve. Sí, compañero, ahí sí se ve la diapositiva. Listo, entonces buenas noches a todos. Entonces empiezo yo con lo que es la perspectiva de la teoría geopolítica alemana. Digamos entonces que para estos dos fundamentos salen con dos grandes predecesores de lo que fue la campaña alemana tanto para la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Friedrich Reichel y Karl Hausfer es que nace una teoría que es lo que va a usar Hitler para el expansionismo de lo que fue todo el imperio germánico. Empiezo por la perspectiva también de lo que fueron las políticas del siglo XX. En estas políticas, este era como el mapa mundial de cómo era la distribución de los argumentos políticos de las naciones y cómo eran que de pronto las naciones estaban unidas respecto a los ideales que estaban manejando. Les recuerdo entonces que para la perspectiva de los alemanes, ellos estaban con la parte japonesa, que eran como los aliados de ellos, y los italianos, que era también como el conjunto de lo que fue la Alemania nazi para el momento. Mientras que del otro lado teníamos, como ya decían las compañeras, a la parte británica, a los Estados Unidos y a Francia. Países como España no participan de lleno porque se dictaminan ellos mismos como países que no entran en conflicto directo con otras naciones, y más porque digamos que la parte española estaba en esos momentos pasando por el periodo de la guerra civil de ellos. Entonces era como bastante difícil tener un entorno conflictivo dentro de las políticas estatales como para entrar a otro como una guerra mundial. Bueno, entonces la perspectiva de Alemania y el enfoque que ellos tenían era el de una política expansionista, y esa política era determinada gracias a una teoría que ya les voy a mostrar, y esa teoría fue la que prácticamente engloba todo lo que fue el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Desde aquí, esto es como otra especie de mapa político de cómo estaban surgiendo las naciones. Para este lado ya estaba la Confederación Germánica con todo lo que era el Imperio Alemán. Bueno, entonces empiezo con el primero, que fue Rätzel. Fue entonces un geógrafo alemán. Él era más que todo dado a las políticas, pero él era como muy evolucionista, era muy darwiniano a la hora de hacer las proyecciones. Él usaba mucho las teorías que dejaba Darwin en el ámbito científico y en el ámbito evolutivo, pero lo que el hombre hacía era que pasaba ese ámbito evolutivo a las estructuras humanas. Entonces, él crea a través de eso teorías tan importantes como fue el espacio vital, ese Lebensraum. Ese fue el concepto con el que Hitler entra fuerte al Partido Comunista de los Trabajadores en Alemania, diciendo precisamente que ese espacio vital es lo que se necesita para poder forzar y sacar a la comunidad alemana adelante por encima de cualquier costo. Entonces se determinaba por eso. El hombre entonces, a raíz de la teoría de Darwin y de cómo él la configuraba con la geografía humana, es de donde nacen varios conceptos que son decisivos pues a la hora de la toma de decisiones para un expansionismo. Bueno, voy con el segundo, y el que fue, digamos, que el gran predecesor de todo lo que fue el espacio vital, que fue Karl Hausfer. Él hace como la definición total de la teoría que Ritzel dejó. Entonces, lo que el hombre digamos que dinamiza es ese proceso evolutivo a través de las personas. Entonces, él define eso como a ver, hay que conseguir las cosas, no importa los medios, el fin justifica los medios, como se diría popularmente. Para poder obtener una nación grande, se necesitan grandes territorios
grandes asentamientos, y para eso entonces también se está necesitando llegar a otras naciones, no importa el costo que eso tenga. Entonces, de ese concepto es que Hitler se pega, y Hitler dice, bueno, si así van a ser las cosas, entonces nosotros como alemanes, como una raza superior, vamos a utilizar ese concepto del espacio vital para mostrarle a los mismos alemanes que nosotros podemos ser mucho más de lo que somos. Y eso es lo que los lleva al proceso de la guerra. De todo eso, como les digo, nace la teoría del espacio vital y lo que Hitler implementa dentro del partido político. Muy bien. Entonces, es como esa concentración teórico-política a través de la estrategia imperialista. Hitler entonces combina explosivamente todas esas nociones y todos esos trasfondos sociales y lo convierte en una política de Estado brutal, porque lo que hace es convencer a todo el mundo de que ese es el camino para lograr la perfección como país. No, y de que ellos son amos y señores del mundo. Ahí fue donde se equivocaron. Sigue. Exacto. Entonces, todo ese englomerado de situaciones es lo que desata en septiembre del 39 el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Hitler entonces invade Polonia, digamos entonces que incumple los tratados que tenía con la Unión Soviética sobre la repartición de tierras, y se desata entonces lo que fue prácticamente el proceso destructivo más grande de la historia de la humanidad. Hitler, a raíz de todo este englomerado de ideas, él como que ve el espacio vital como que la Biblia personal de él, y es como que lo que más estudia en el proceso cuando él estuvo en la cárcel. Él estuvo un tiempo encerrado, entonces él crea el libro de Mi Lucha, que es como la Biblia nazi para ellos, pero eso de Mi Lucha también es dado a raíz del espacio vital y de lo que él está aprendiendo a través de la estructura teórica. Y entonces nace todo ese proceso de nacionalsocialismo de Hitler, que lo van a llevar desde el 39 hasta el 45 en la guerra. Y consecuencia entonces de lo anterior, en los años de la posguerra, cuando ya Alemania queda totalmente destruida, desbancada, debiéndole una cantidad ingente de dinero a todos los países pues, que participaron y fueron los vencedores, entonces como que la sociedad alemana genera como un desprecio hacia esa geopolítica, y ellos entonces no la coinciden porque la ven como muy imperialista, muy como que norteamericana, pero es que ellos también era precisamente lo que estaban haciendo, estaban generando una política imperial para llegar a las consecuciones de las victorias como fuera. Entonces esa política desata todo ese englomerado de la guerra, y Hitler ve de pronto en Estados Unidos esa necesidad de contraatacar, porque sabe que si logra vencer a Estados Unidos está venciendo el 70% de lo que era la parte aliada. Y las muchachas ahora decían algo, y yo creo que eso va a ser el enfoque conclusivo de la clase de hoy, es que las grandes naciones se derivan según el espacio marítimo que tiene cada uno, porque Gran Bretaña, que viene siendo desde 1300, 1200 un espacio marítimo brutal, y ahora Estados Unidos también, entonces el que controla grandes cantidades de agua puede controlar grandes cantidades de recursos. Y Hitler lo que quería era precisamente controlar esos espacios. Por eso con Japón alía el programa de Pearl Harbor para el ataque a Estados Unidos, y de ahí ya se desata lo que fue el proceso de la bomba atómica. Gerson, y hay una cosa muy importante que tú estás hablando ahí. Luego, cuando veamos el tema de geoestrategia, se van a dar cuenta que todo esto hace parte fundamental de todo el tema geopolítico. Esa estrategia, no solamente militar, sino también comercial, y ahora en el mundo moderno, la parte económica, cómo esa geoestrategia ha ganado unos espacios a nivel de relaciones internacionales impresionante para el dominio del mundo.
Sigue. Listo. Entonces, yo me quedo con una frase que les estoy mostrando acá en la diapositiva, en la parte inferior, que es la ley de los espacios crecientes, que impulsa a Alemania a la expansión, y esta no tendrá término hasta cuando el espacio vital germano alcance su máxima realización. Entonces es eso, vamos a lograr la expansión al costo que sea, sin importar cuántos alemanes, cuántos compatriotas caigan sobre el proceso, sin importar cuánto nos cueste a nosotros realmente la guerra. Pero, hombre, son decisiones poco acertadas, porque ya sabemos en lo que terminó todo ese proceso. Y ahí en la diapositiva había algo muy importante que tú decías, ese desprecio en el que termina el mismo pueblo alemán y los mismos líderes alemanes en relación a la parte geopolítica, cuando ven que todo no era como ellos pensaban. Profe, y por ejemplo, yo leía un artículo que subió en RT, que ellos decían que para los estudiantes, para lo que era la parte de educación, les enseñan obligatoriamente historia de la Segunda Guerra Mundial, pero ponen a Alemania como la parte mala, para que esos mismos estudiantes tengan como que esa noción de qué es lo que no se debía hacer. Entonces me pareció muy interesante eso, y creo, profe, que es hasta envidiable, porque nosotros aquí tenemos nuestro propio proceso con el tema del narcotráfico y no le damos como que esa memoria histórica que de verdad debería de merecer. Entonces, verdad. Como esos ámbitos culturales tan diferentes. Es que mire una cosa, Gerson y grupo, el tema de la droga, el problema nos lo han tirado todo a nosotros, como si nosotros fuéramos los únicos responsables. Y yo ya se los decía a ustedes con anterioridad en otro encuentro tutorial. Si el mundo hace control, ¿qué pasaría con la droga? No se vendería, se acabaría. Y entonces en Colombia, los que cultivan droga, coca, entonces dirían, no, pues ¿para qué cultivamos cocaína si no se vende? Pero el problema es que hay un juego de doble moral en el mundo. Y en eso, yo leía un artículo el año pasado en New York Times donde decían que en el mundo nadie puede levantar la mano y decir que no se ha lucrado de una manera u otra del tema de la drogadicción y del tema de la droga. Porque mire, es que es muy claro. Estados Unidos coloca los lineamientos y las condiciones para combatir la droga, pero resulta que él no controla. Y si él no controla los que consumen, entonces el problema va a seguir, va a continuar. Entonces, son juegos, son unos juegos que vuelvo y les digo que ustedes como futuros negociadores internacionales tienen que conocer de primera mano. Y estas teorías geopolíticas son las que nos permiten conocer cómo se mueve el mundo. Sigue, Gerson. Profe, es que definitivamente el primer paso, por lo menos, para lograr una conciencia colectiva nacional, es hacer lo que hizo precisamente Alemania. Cojamos a las nuevas generaciones y definitivamente digámosles que este proceso que se vivió es un proceso que no se debía hacer, es un proceso que tiene consecuencias muy negativas para los países, para las sociedades. Y en la conclusión mía sería esa, tener una memoria histórica real e importante de cómo una nación puede salir adelante sin necesidad de llegar a conceptos tan absolutistas como la guerra. Esa sería, profe, como mi definición y mi cierre. Y me parece espectacular porque, miren, hoy por hoy ustedes pueden ver el protagonismo a nivel comercial y a nivel económico que tiene Alemania. Es increíble que Alemania, después de haber sido castigado a pagar todos los errores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hoy por hoy esté teniendo una figuración tan importante a nivel europeo. Yo me quedo aterrado, pero hace parte de ese juego que tú acabas de decir, donde a los jóvenes les dijeron, venga, mucho cuidado con volver a cometer estos errores que cometimos anteriormente. Esta es una nación pujante y nosotros no podemos volver a cometer el mismo error. No, maravilloso. Muy bien, Gerson. Ahí terminas. Sí, bueno, sí, el grupo, ¿alguna pregunta para Gerson? Gracias, Gerson. Impresionante. Sí, muy bien, Gerson. ¿Alguna pregunta para Gerson? Bueno, parece que no.
Entonces, ¿quién quiere continuar? Continuemos con la otra. Gracias, Gerson. Muy bien, excelente. ¿Quién quiere continuar? Seguimos. Dani. Paula y Dani Valencia. Dani Fabián Valencia, listo, hágale Dani y su esposa. ¿Cuál es el tema de ustedes? La geopolítica de Nicolás Spigman. Ah, bueno, perfecto. ¿Usted tiene las diapositivas ahí? Sí, señor. Ah, las tengo yo aquí las tengo. Ah, las va a presentar, profe. Ah, ¿las va a presentar usted? Sí, sí, señor. Bueno, hágale pues que no hay ningún problema. ¿Me confirman ahí si la están viendo ya la presentación? Sí, ya la estamos viendo, la estamos escuchando perfectamente, Dani. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, nos corresponde la teoría de Nicolás Spigman, Paula Andrea Barón y Dani Valencia. Muy bien. Pero entonces vamos a conocer primero quién fue el señor Nicolás Spigman. Nació el 26 de junio de 1943 y murió el 13 de octubre de 1893. No, ven, que ahí hay un error, 1983. Murió el 13 de octubre de 1983, ¿ok? Sí, qué pena ahí ese error. Bueno, sigue pues. Fue un politólogo estadounidense, fue uno de los fundadores de la Escuela Realista Clásica en Política Exterior estadounidense. Tuvo dos grandes obras, una en 1942 y la otra en 1944. La de 1942 es más o menos la estrategia de Estados Unidos en la política mundial y en 1944 la geografía de la paz. Conocer los planteamientos de Nicolás Spigman es entender gran parte de la política de los Estados Unidos hacia América Latina, además de algunas de sus actitudes con respecto al resto del mundo. Él globalizó toda la parte de los estados de las Américas y de todo el continente para tener un enfoque mayor de la geopolítica, ¿sí? Él decía que un líder propone el país a un proyecto, un fruto del ingenio de un líder. Pero entonces, si no se hacía nada con lo que se proponía, pues obviamente no iban a tener resultados, iba a ser nulo. Es como cuando estamos yendo a clase, estamos presencialmente, pero no estamos absorbiendo realmente lo que necesitamos para entender más a fondo las necesidades o la geopolítica como tal. Bueno, profe, buenas noches para todos los compañeros. Hola, bueno, ¿cómo estás? Nicolás Spigman tuvo, digamos que, dos aportes grandes a la geopolítica que fueron como, bueno, una que es esta, que es la teoría del RIMNA. El estadounidense Nicolás Spigman creó la teoría del RIMNA, que rivaliza con la de Mackinder, la que expuso Valeria y Valentina. Él decía que el RIMNA está compuesto por gran parte de lo que Mackinder denominó creciente interior. El RIMNA, por ello, es la franja exterior de Eurasia que rodea el Hirland. Ahora, las compañeras pues expusieron, digamos que la imagen que estamos viendo en ese momento en esta diapositiva, esa parte azul era lo que era para Nicolás Spigman el RIMNA, mientras que para Mackinder el Hirland era la partecita de arriba, ¿cierto? Resulta que para él no era tan importante y no era un centro potencial en Europa debido pues a varias cosas, entre ellas en que Rusia Occidental era entonces una sociedad agraria, la otra era que las bases de la industrialización se encontraran al oeste de los Urales
Y adicional a eso, que esta área está rodeada de norte a sur y de suroeste por algunos de los mayores obstáculos para el transporte, como el hielo, y todas las temperaturas bajo cero. Bueno, adicional a eso, Spigman sostenía que el Rimland de Eurasia y las zonas costeras eran clave para el control de la isla mundial. Para él, entonces, digamos que todo el mundo era así, la isla mundial. Spigman alteró la frase de Mackinder. Él decía entonces que quien controlara el Rimland domina Eurasia y quien domine Eurasia controla el mundo. Entonces, acá esta imagen nos muestra bien lo que para Mackinder era el Hirland y lo que para Spigman era el Rimland. Entonces, toda esa partecita verde era lo que él decía, que si el que dominara todo este pedacito que está ahí de verde iba a controlar el mundo. Por lo que vemos, tiene también lo que decía ahora el compañero anterior, que el que tuviera como dominio poder sobre los mares, sobre los océanos, pues era el que iba como a controlar el mundo. Entonces, para Spigman, el que dominara como este pedazo de esa Eurasia, pues iba a controlar el mundo. Adicional a eso, porque Spigman decía también que era más importante el Rimland que el Hirland, porque el Rimland incluía todo lo que era Asia Menor, Arabia, Irán, Afganistán, el sudeste de Asia, China, Corea, Siberia Oriental, todo eso excepto pues Rusia. La geopolítica de Spigman data en la ubicación, se presentó en el periodo entre las dos grandes guerras mundiales, en la última fase aislacionista norteamericana. Es en este periodo de guerra en el cual Spigman esboza su pensamiento geopolítico. Entonces, se entiende por aislacionismo la no participación de los Estados Unidos en los asuntos europeos. Y el intervencionismo será obviamente pues todo lo contrario, que intervienen en todo lo relacionado. Entonces, data esta información de esta geopolítica de Spigman entre las dos guerras mundiales. Bueno, acá continuamos entonces con los planteamientos geopolíticos de Spigman. Spigman sostiene que la política exterior de un Estado gira en torno siempre al poder. Por ello, él afirmaba lo siguiente. Primero, que sin fuerza mecánica no puede haber tecnología. ¿Eso qué quiere decir? O sea, él decía que la capacidad de mover una masa, sin poder político, o que no haya una aptitud para mover hombres, y la técnica no puede servir a designios del carácter social. O sea, toda la vida civilizada va a descansar en última instancia al poder. Entonces, si no hay una fuerza que mueva como ese pueblo, que mueva a todas esas personas, pues no va a servir de absolutamente nada. Los planteamientos geopolíticos de Spigman, la política exterior de un Estado tiene dos objetivos a saber. La primera es la defensa del control del territorio y mantener la independencia en todos los órdenes. La política exterior de un Estado tiene los dos objetivos a saber. Esa defensa del territorio, del control del territorio, pues es básicamente de estar unidos, de controlar, de tener las bases fundamentales para que dentro del territorio no entren otros organismos, no entren otros estados. Eso lo hace más fuertes, más ponente. Y mantener la independencia en todos los órdenes, tanto político, económico, jurídico, igual, sin ningún estado, como lo que de pronto nos pasa en los países de Sudamérica o en muchos estados que son pequeños. Las grandes potencias quieren entrar a monopolizar, a poner sus leyes, a que entonces coloquemosle ciertos puntos a Colombia y tratemos de meternos por ese lado. Eso es lo que no se debería de hacer. Se debe mantener la independencia en todos los órdenes para poder que hayan buenos resultados.
Dentro de todos esos planteamientos también está que Spigman sostiene que el logro de los objetivos está necesariamente en proporción directa al incremento del poder y más aún de ninguna manera se alcanza defensiva sino agresivamente. Él básicamente que decía que sí o sí pues debían tener el poder. ¿Cómo? Agresivamente era de la única manera porque él decía que si lo hacían pues pasivamente nunca iban a llegar a ello. Es por eso que la imagen, en ese momento, la economía de Japón, cómo logró hacer ahora esa potencia que es ahora, no de manera paulatina, no tranquilamente, sino que lo hicieron de una manera agresiva. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que dice que este país, el que aspire, ese protagonismo debe proyectar dicha política. ¿Con qué? Pues con las características que sean agresivas frente a todo un escenario internacional. Muy bien. También nos dice Spigman que un Estado existe o por su propia fortaleza o por la protección de un poderoso. Los estados débiles son pesas en la balanza usadas por los fuertes. Es el comodín, podríamos decirlo de alguna manera. Un estado que no es fuerte es el comodín de otro, donde le va a ayudar a sumar o a restar dependiendo del caso. Por eso para un estado existir, tiene que ser porque es muy fuerte económicamente, políticamente, estructuralmente con fuerzas armadas para poder existir, o se vuelve, puede existir por la protección de uno de los poderosos. Esta descripción del débil levantará con indignación las voces de la protesta de los tercermundistas. ¿Con quién está pasando eso hoy en día? Que lo de la descripción del débil. Sí, esa descripción del débil. ¿Quién ha sido el débil? Estados Unidos lo bloqueó, no le volvió a pagar el petróleo. Venezuela. El caso de Venezuela. Este ¿Quién lo apoyó? Está apoyado por dos grandes, Irán y Rusia. Muy bien. Ya empezaron a hacer análisis geopolíticos, eso me gusta. Bueno, continúo. Sí. Ese punto es para traerlo a colación en este momento con lo que está viviendo Venezuela. Sí, señor. Spigman decía pues para que existiera como pues para hacer ellos esa potencia y para hacer esas cosas como tan importantes, tenía que haber un equilibrio americano de poderes. Entonces, uno, pues según Spigman, los fundamentos para que Estados Unidos aspire a organizar una hegemonía mundial bajo el equilibrio de los poderes son, hegemonía mundial es prácticamente que Estados Unidos simplemente sea la potencia mundial y sea el que gobierne sobre los diferentes otros estados. Entonces, primero porque él decía que tenían como esos fundamentos para que esto pasara. El primero es de carácter geográfico, ya que Estados Unidos posee una geografía privilegiada. ¿Por qué? Pues porque es junto con Canadá la nación de dimensión continental, poseedora de extensas costas en los grandes océanos, vinculada con los dos lados del continente euroasiático, poseedora de incalculables riquezas naturales y finalmente pues emplazada entre Canadá y América Latina, ninguna de las cuales aloja potencias equivalentes pues como hacia los Estados Unidos. Y adicional a eso, pues de carácter político. ¿Por qué? Porque según Spigman sostiene que los americanos son los herederos de la política inglesa. Él decía que al igual así como en Inglaterra pudieron como hacer ese dominio y durante tanto tiempo pudieron dominar, pues que ellos eran esos herederos y que lo iban a poder seguir realizando. Para lograr ese equilibrio de poderes, Eurasia, en toda Eurasia, era lograr entonces como ese equilibrio de ¿qué? Pues de todos los países de Estados Unidos con Europa y el mal llamado lejano Oriente. Muy bien. Bueno, esa pues fue, digamos, como una parte. Y el segundo o el otro aporte grande que hizo Spigman es este. La división de geopolítica del continente americano. Él lo dividió en 6 partes, en 6 zonas,
de valor de posibilidades desiguales, donde cada una la encamina y la enmarca de acuerdo a sus atributos, a su ubicación, a su estrategia, que puede ser proyectada para salir adelante. Entonces él hace esa división de esas zonas que me parece pues que fue lo máximo que él hizo para tener como ese análisis y ese dominio de cada uno de los puntos. Bueno, adicional a eso, esta división nos va a ayudar a nosotros a entender casos y sucesos que han venido transcurriendo en la historia. Casos como cuál, cuando se creó la Mercosur, el Grupo de los Tres, el del Caribe, el NAFTA, el Pacto Andino. Bueno, la primera es la zona amortiguadora de América del Norte. La zona amortiguadora, ¿por qué? Porque mantiene el hielo y la nieve perpetuos y no posee poder bélico propio, pero de gran importancia geográfico-estratégica. ¿Por qué? Como lo pueden ver en la imagen que tenemos acá proyectada, a través de Bering, que es el que está acá al lado izquierdo, está el acceso a Asia, y Groenlandia, que es el que está al lado derecho, y Islandia se constituye el trampolín hacia el continente europeo. Entonces, por ahí, por un lado o por el otro, va a poder o meterse a Asia o meterse a Europa. La segunda zona es la continental de América del Norte. Según Spigman, el corazón económico, militar y político del hemisferio occidental. Imagínense, el corazón económico, militar y político. Esa abarca una buena parte de Canadá y casi la totalidad de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ajá. Esta zona presenta una unidad geopolítica y como tal está llamada a los procesos de integración. No es entonces casual el NAFTA. Ahí es cuando surge el TLC, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Canadá y México. Ese Tratado de Libre Comercio data de la eliminación progresiva de aranceles por 15 años y una competencia justa entre estos países. Está rodeado por los dos océanos Pacífico y Atlántico, ubicados estratégicamente. Bueno, o sea, continuamos con la tercera zona, que es el Mediterráneo americano. Esa es la zona estratégica de mayor relevancia del continente. Por allí fluye ¿qué? El comercio del mismo, la comunicación de los dos océanos a través de ¿qué? Del canal de Panamá. Y como pueden ver, acá hay gran parte de Colombia. De Colombia. Ajá. Bueno, entonces este Mediterráneo americano comprende ¿qué? El extremo sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica, las Antillas, Colombia, Venezuela y las Guayanas. Adicional a eso, ¿qué pasa? Pues que se encuentran las tres grandes corrientes de navegación, que son de sur-norte, norte-sur, como son el canal de Yucatán, el canal de la Mona y el canal de Barlovento. Este último pasa por el de Granada, que es fundamental para el tránsito del petróleo procedente del Golfo Pérsico. Por ello, siguiendo a Mahan, que creo que fue Sophie y el grupo de Sophie que lo expuso, Spigman consideraba que era imprescindible el control norteamericano en esta zona. Serán mentiras que pasa, ¿cierto? La cuarta zona amortiguadora de América del Sur. Aquí nos toca mucho también el resto de parte de Colombia, la Amazonía. Abarca la totalidad de la selva amazónica, occidente-oriente, gracias a los ríos, pero ninguna en la orientación norte-sur-norte, de allí su carácter amortiguador, pero con gran valor ecológico, dado su carácter del pulmón del mundo. El pulmón del mundo. Imagínense que dentro de la investigación, no lo conocía, no sabía, que bajo la dictadura de Castello Branco en 1964, Brasil intentó neutralizar el carácter amortiguador de la selva. ¿Y qué hizo? Construyó una carretera interamazónica. Esta no solo incorporaba vastas zonas del territorio, sino que también del territorio económico, sino que su economía y desarrollo, sino que
se convertiría a través de Colombia en su salida al Pacífico. Claro que hoy en día la misma selva se ha tragado físicamente parte de la vía y el resto ha tenido efectos devastadores desde el punto de vista ecológico. Trató de hacer algo para dejar de ser el amortiguador de esta zona de América del Sur, pero no logró el propósito porque la carretera fue tragada por la selva y ha tenido muchos daños ecológicos mientras tuvo la construcción. O sea, fue un intento fallido. La quinta zona es la costa occidental de Sudamérica. Esa zona es de gran riqueza minera y pesquera, además de la importancia de Chile como paso obligado entre océanos. Adicional a eso, pues convirtiéndose en la única alternativa en caso de que, pues de que pueda fallar el canal el paso de la vía a través del canal de Panamá. Esta costa occidental de Sudamérica comprende todo lo que es el Ecuador, Perú y el oeste bolivariano y a Chile. Esa costa occidental se encuentra, pues naturalmente, se encuentra protegida gracias a ¿qué? A la gran inmensidad que tiene el Océano Pacífico. Y adicional a eso, en toda esta zona hay una barrera bastante grande, ¿cuál es? La pequeña cordillera de los Andes. Entonces es una zona que tiene, pues obviamente, muchos recursos naturales que es de gran importancia, pues para Estados Unidos, o lo que él decía, pues que ellos deben controlar. Y ya para terminar la zona de la Atlántica de América del Sur, que es la sexta que dividió Spigman, considera que como la más importante al sur del río Bravo en los aspectos de riqueza, población y el nivel de desarrollo. Esta comprende gran parte de Brasil y la totalidad de la Argentina y Paraguay y el Uruguay, todo lo que es la parte de Sudamérica, ¿sí? Igualmente está equidistante de los centros de poder de norteamericano y europeo. Pernambuco en la comba brasileña está prácticamente en la misma distancia de Brest en Francia que de Norfolk en Virginia. Es considerada la zona como el talón de Aquiles en la defensa del hemisferio occidental. Es la única parte del territorio americano que no está cubierta por el sistema de bases de Estados Unidos. Es la única, muchachos, parte que no está invadida por los Estados Unidos en este momento. ¿Listo? La comba es la región más expuesta de Sudamérica y también es la clave del problema de su defensa. Excelente. Qué bien esa sustentación, Fabián y Paola. Cuéntenme, ¿ya terminaron? No, bueno, conclusiones. Las conclusiones de Spigman y la... Como conclusiones, entonces, bueno, uno, pues que finalmente Spigman, refiriéndose a toda América Latina, considera que la balcanización del continente ha servido. La balcanización es como esa división que él hizo de toda América en esas diferentes zonas. Ha servido mucho en forma importante a los fines hegemónicos de los Estados Unidos en todo el Nuevo Mundo. Pues obviamente esta división que él hizo de toda América, pues sin duda alguna le sirvió bastante a todos los Estados Unidos y yo creo que eso no es ajeno pues para todos, que sabemos que ellos pues todo lo que han hecho en toda América. Dice también que la seguridad del continente presenta dos debilidades que pueden comprometer seriamente la defensa. Entonces, uno eran los enfrentamientos y las desavenencias entre Estados Unidos y las repúblicas australes, que eran Chile y Argentina. Chile y Argentina, estos dos países fueron pronazis en la Segunda Guerra. Y la otra es que las contraindicaciones entre las repúblicas de la zona. ¿De cuáles? De lo que es la argentino-brasileña y la chileno-argentina y la peruano-chilena. Ahí en esa parte, Paulita, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. Esas contraindicaciones entre las repúblicas de la zona. Ha habido un malestar de casi todos los países latinoamericanos en relación a ese poder, entre comillas, que ha querido imponer Estados Unidos y se ha querido como sacudir. Entre ellos está Colombia, a pesar de que
dicen que Colombia es un aliado estratégico y Estados Unidos lo dice así, y nosotros tenemos un aliado estratégico en Sudamérica que es Colombia, y ustedes han visto que Maduro ha aprovechado esta situación para atacar pero severamente al país. Entonces, dentro de esas contraindicaciones que hay de repúblicas de la zona están casi todos los países latinoamericanos. Argentina se ha sacudido fuertemente, Perú, el mismo Ecuador, aunque ellos han tratado de imponer la hegemonía a través de imponer, por ejemplo, yo ya les había comentado también eso, su moneda, el dólar americano. Sí, pero ha sido un tira y encoge tenaz en las relaciones internacionales, porque Estados Unidos ha encontrado, cuando pensó que todo ya estaba listo y dominado, se encontró con una relación, pues los países latinoamericanos es otra realidad, ya no le están tanto como comiendo cuento a todo el proceso de Estados Unidos. Bueno, sigue Paula. Y dale. Estas debilidades están en manos de los Estados Unidos, militar y económica del continente bajo su dirección. Este proceso integrado se logra en la posguerra, con la creación en Río de Janeiro en 1947 de la TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la TIAR, el cual garantizó la integración militar, la política se concreta en la ciudad de Bogotá en 1948, cuando se crea la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el punto 4 del presidente Truman, y luego la AID. La AID es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Desarrollo Internacional, muy bien. Que es el encargado de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar a los países que ellos, pues, que están dentro del territorio, como hablamos ahorita, estratégicamente como Colombia o todos los países del sur. Entonces, pues, decíamos ahora al principio que gracias, digamos, como a esta división que él hizo, es ahí donde se han creado como tantas alianzas y que la Mercosur y que la OEA y tantos tratados y tantas cosas, pues obviamente para qué, pues para simplemente potencializar más a Estados Unidos. Entonces miren qué importante lo que ustedes han expuesto. En relación a Spingman es que se crean todas estas organizaciones de colaboración entre los Estados americanos, y aparece un que es muy importante, la Organización de los Estados Americanos. Grupo, no lo vayan a olvidar, que puede ser pregunta de examen. Bueno, sigue. Y ya pues como para tener presente es eso, cuando nos acercamos a ese pensamiento político, al de Nicholas Spingman, se pregunta por qué la dirigencia política latinoamericana, sus intelectuales, sus ideólogos, educadores y entre otros tantos, porque han sido tan permeables al discurso tercermundista y tan ajenos a este pensamiento que agreden o no ha llevado a otros países al desarrollo y a la hegemonía mundial. ¿Por qué nuestros líderes han quedado tan quietos? Esta semana, pues haciendo este trabajo, lo comentamos mi esposo y yo, qué diferente fuera donde todos estos otros países se unieran, lo que se crearía, pero no, seguimos pues como agachando la cabeza, o desafortunadamente no hemos tenido como ese verdadero líder que haga las cosas como diferentes. Paulita, lo que pasa es que ahí es donde viene realmente el tema, si se puede decir así, más conflictivo, y es que nuestros dirigentes actúan de una manera muy a interés individual, no a interés global. Entonces, no tenemos una verdadera gobernabilidad, no tenemos realmente personas que digan, pues vamos a sentar a la mesa a gobernar. El problema ha sido que de pronto Venezuela y Nicaragua lo han querido colocar, pero de una manera totalmente equivocada, porque mire lo que ha pasado con Daniel Ortega y con el presidente Maduro en Venezuela. Son dos gobernantes que están, y ellos cuando tratan de imponer su idea lo han hecho a la fuerza, y hoy por hoy ya ve como el país, tanto nicaragüense como venezolano, se encuentra sumido en la pobreza
y en una situación pues lamentable, donde dicen los analistas políticos y económicos, más o menos se van a demorar 100 años para solucionar ese problema de tipo social. Muy bien, Paulita, ¿qué más quieren agregar? Gracias. No, esa era la presentación que nos correspondía el tema. Bueno, si tengan inquietudes, dudas, que podamos resolverles. Al grupo, ahí le están preguntando al grupo qué dudas tienen. Excelente trabajo, Dani y Paula. Muy bien. Y ahí se pudo ver muy puntualmente toda esa parte de la geoestrategia que tienen Spinman, determinó para todo Latinoamérica, para todo América. Y mire que utilizan ese término, me gustó mucho, qué bueno que lo captaron, ese término de tercer mundo, como si fuéramos algo aislado del resto del mundo. Es que en Latinoamérica hay muchas cosas todavía por descubrir. Profe, es que nosotros nos liberamos de Europa, pero estamos bajo el régimen de Estados Unidos. Sí, Tatiana, es cierto, es cierto. Es totalmente de acuerdo con eso que tú dices. Y tenemos que encontrar esa libertad política y de ideal, de nación, porque nosotros no podemos seguir entregando todos nuestros recursos naturales. Cuando veamos al final por allá en la séptimo encuentro tutorial, la geopolítica de Colombia, no podemos seguir entregando nuestro país a esas multinacionales extranjeras y a ese poderío extranjero, porque los que se están vanagloriando y aprovechando de la entrega de esos recursos son algunos empresarios colombianos, algunas familias colombianas. Lastimosamente es así, sabiendo que somos una nación unida, deberíamos de ir como un país unido, como una nación unida, pero no manejando esa cantidad de intereses particulares. Muy bien, Tatiana, muy bien, Dani, muy bien, Paula, excelente trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta del grupo? Son las 8:23, nos queda como para un último grupo para que dentro de 8 días continuemos. ¿Quién quiere continuar? Está la ONU y está, si quiere, la OTAN, no sé, uno de los dos. Profe, ya está escribiendo John James en el chat. Ustedes me dirán. Ya no me escuchas. John James, le cuento, su video no me bajó, no fui capaz de bajarlo, no me dio. Entonces dejémoslo para dentro de 8 días, John James, no hay ningún problema. Yo tengo las diapositivas ahí. Lo que pasa es que John James tiene grupo problemas con su audio. Entonces dejémoslo para dentro de 8 días, porque no fui capaz de bajarlo, no me dio, no se deja, no deja copiar, bajarlo el video. ¿Alguien quiere continuar o entonces cerramos hoy nuestro encuentro? Me parece que ha sido maravilloso lo de hoy. Vimos en total la teoría británica, la de Mahan, la alemana y ahora la de Spinman. O sea, siempre vimos 4 temas fundamentales dentro de este proceso de las teorías geopolíticas. Entonces, no sé, ustedes me dirán, ¿hay alguna pregunta que quieran realizar en relación a ya tema general a lo que hemos visto hoy? Miren, esto es parte fundamental de todo buen administrador en negocios internacionales, conocer de manera puntual cómo se manejan esas relaciones internacionales. Y todo esto parte, como yo les había ya comentado, la geopolítica nace inicialmente como una estrategia militar y después ya se convierte en una estrategia, ya lo que estamos viendo en el mundo de hoy, de tipo comercial y totalmente económico. Cuando veamos las grandes, dentro de 8 días les voy a traer esos puntos geoestratégicos de todo el mundo. Los vamos a tratar de verlos muy puntualmente para que ustedes conozcan ese interés particular. Y ahí está el Golfo Pérsico, el Canal de Suez, está el Estrecho de Gibraltar, está el Mar Caribe nuestro, está el Canal de Panamá, está abajo la esquina de Argentina con las Malvinas. O sea, una cantidad de puntos que son muy estratégicos para ese dominio mundial. Y cuando conozcamos ese nuevo orden mundial,
liderado por Estados Unidos, la Unión Soviética y la China, todavía nos vamos a quedar como un poquito más sorprendidos de lo que está pasando en ese mundo geopolítico y geoeconómico y lo que tiene que ver con la explotación de los grandes recursos naturales. Allí es donde viene esa clave, porque como les decía yo, geopolíticamente hablando, el petróleo tarde o temprano no va a ser el poder económico del mundo. El poder económico del mundo está representado en ese elemento natural que es importante para la vida del ser humano, como es el agua. Bueno, muchachos, son las 8:26, entonces dejemos para dentro de 8 días los otros trabajos. Me alegra saludarlos. Gracias por esa participación de hoy y esas exposiciones tan bonitas. Un abrazo bien grande en nombre de Uniremington. Recuerden que dentro de 8 días hacemos el primer parcial. Son 2 preguntitas de lo que vimos y de lo que veamos dentro de 8 días. Entonces, me alegra saludarlos. Una feliz noche y estén muy atentos a todos esos videos y cositas que les mando también al grupo de WhatsApp que hacen parte de todo este proceso de crecimiento en la parte geopolítica. Bueno, un abrazo. Don Carlos, le hago una pregunta antes. Daniela, cuéntame. Tatiana. Tatiana. Profe, hay que subir como en trabajo escrito Sí, me debes de mandar las diapositivas y el trabajo escrito, un resumen corto a mí, para yo tener la evidencia del trabajo de ustedes. Igual pues queda la evidencia del video, pero entonces para la nota, porque ustedes ya tienen una nota. Listo, profe, muchas gracias. Más ese resumen. Bueno, listo. Daniela, ¿ibas a hacer alguna pregunta, Daniela Valencia? No, profe, muchas gracias. No la estoy escuchando. Que no. ¿Qué dijo Daniela, Tatiana o Sofía? Alguna que me diga. Gerson, ¿qué dijo Tatiana? Que no tiene preguntas. Ah, bueno. Entonces, listo. Una feliz noche, pues. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por este mismo canal. Un abrazo. Eso, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Bueno, Dani, un abrazo, Dani Fabián. Muy Hasta bien, luego, profe, excelente. está bien. Bueno, chao. Hasta luego. Bueno, saludos a Paula, chao.